el tema de la interseccionalidad y la intersectorialidad, ¿ya? El principio de no discriminación. Este principio que dijimos que era obligatorio para los estados, ¿ya? Y es indispensable que lo tengamos presente para comprender la situación de las mujeres y la necesidad de aplicar un enfoque de género en las relaciones cotidianas. Y esto se debe a que la discriminación de las mujeres se basa en el hecho de ser mujeres. Un trato diferenciado basado en razones de sexo restringe, limita y anula el pleno ejercicio del goce de sus derechos. Y dentro de las máximas discriminaciones, una de las formas más terribles que se manifiesta la discriminación es la violencia que se ejerce contra ella. Entonces, vamos a ver un video para que vean cómo ¿cómo se llama? Las implicancias de esa violencia, no solo en lo doméstico, también en lo económico. Y se deben tomar, o cuáles son las medidas institucionalmente pueden tomarse para prevenirla. Vamos a ver el video después de esta lámina. Entonces, esta obligación general de no discriminar es que los estados no pueden efectuar distinciones arbitrarias a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos y sus libertades fundamentales. Y este es un video de mujeres rurales, para ir comprendiendo, para aproximarnos al tema, ir como empezar a relacionar y lo que es la discriminación y de las múltiples discriminaciones que se viven en las zonas rurales de su país. Quiero hacer llegar un mensaje en relación a violencia contra mujeres indígenas. Yo soy Otilia Lush de Cotí, vengo de Guatemala, Maya Quiché, Tadjip, Chuyip, Almom, Alitom, Shaki, Guanogel, Impednakin de Guatemala. La violencia sexual también la señalan ellas porque muchas veces por defender el territorio son las primeras en tener ese tipo de experiencia, una experiencia muy tremenda. Jóvenes adolescentes de áreas rurales e indígenas son contratadas para ir a las ciudades con el propósito de emplearlas, por un lado, empleo de casa, pero por otro lado hacen cuestiones domésticas públicas, pero en el fondo son utilizadas prácticamente para prostituirlas. La misma conformación de las repúblicas cimentada en el racismo, en la discriminación y en el militarismo que generó la violencia, prácticamente esa estructura está latente. Y de ahí es que los sistemas de Estado muchas veces prefieren tener a gente analfabeta con este propósito de silenciarlas o que el silencio se mantenga. Hoy las mujeres están rompiendo este silencio y prácticamente están abordando el tema de la violencia. Ellas en comunidad han creado un concepto muy interesante que se llama sanación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la mujer víctima tenga una sanación comunitaria, en donde entran en juego las autoridades locales, las abuelas, las comadronas, las personas que tienen un cargo de autoridad. En algunas comunidades sientan en el banquillo al acusado y le tienden una sanción también. Los estados tienen la obligación de crear, diseñar políticas, programas y estrategias en función de la erradicación de la violencia y pobreza. Hay países que tienen la ley contra el femicidio y ahí está la categorización prácticamente de violencia contra mujeres, y entonces las mujeres que son violentadas en sus derechos o padecen de violencia de cualquier tipo, tienen ahora por lo menos orientación a dónde hacer sus denuncias. Las fiscalías de la mujer, las fiscalías contra el femicidio, las fiscalías de trata,
todo este conjunto de mecanismos creados en las instancias de las cortes ayuda muchísimo a erradicar la violencia. Qué lindo que dijo, lo que dijo ella de las sanaciones comunitarias, es como los tribunales de ética acá, de circunstancias de cosas que no se pueden ver en tribunales, se ven a través de tribunales de ética, que son muy sanadores para las personas, y se ven muchos casos de mujeres en estos tribunales que se hacen en las universidades y eso. Como ven, ahí ¿cómo se llama? Vemos mirar la realidad con mirada de género. Entonces vamos descubriendo desigualdades, las diferencias en el acceso a oportunidades, descubrimos la discriminación, ¿ya? Descubrimos estas distinciones y barreras que tenemos las mujeres, y sobre todo las mujeres más vulnerables, como son las mujeres rurales. Pero ¿qué es la interseccionalidad y para qué sirve? ¿Ya? Entonces vamos a ver esta intersección, ¿ya? ¿Qué es la intersección? Es un punto de encuentro de dos o más cosas en un punto lineal, ¿ya? Podemos decir, podemos decir, hay un semáforo en la intersección, en esas dos calles, pero también es el encuentro de dos superficies, dos líneas, dos sólidos que se cortan entre sí. ¿Ya? Entonces el cruce de diversas opresiones, y por eso no podemos asegurar que desde el feminismo todas las mujeres sean iguales, porque el machismo, el racismo, el clasismo, la xenofobia, la transfobia, la lesbofobia, afecta la homofobia, afecta a todos y a todas de diferente manera. No podemos decir que todas las mujeres somos iguales, y nuestras expresiones no son las mismas, ¿ya? No es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual, de clase media y universitaria, que ser una mujer indígena, trans, negra, lesbiana, pobre y sin acceso a la educación. La Declaración sobre Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en 1993, dijo o expresó su preocupación por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo mujeres pertenecientes a minorías, indígenas, mujeres refugiadas, migrantes, mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas, y las mujeres en situación de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia. Entonces, de repente se cruzan esta mujer indígena, rural, pobre, anciana y discapacitada. Entonces, mientras más se crucen, se intersecten, más vulnerables. Entonces, es necesario entender estas varias identidades que se cruzan con el género para ver cómo influyen las posiciones de opresión y privilegio de las que pueden ser víctimas las mujeres por motivo de raza, estado de embarazo, condición socioeconómica. Entonces, la interseccionalidad es una teoría y metodología de investigación que tiene como objetivo revelar esas identidades, entonces, y exponer los diferentes tipos de discriminación desventajosa que se producen como consecuencia de estas combinaciones, de estos cruces. Y hay un caso de Inés Fernández Ortega versus México, ¿ya? Que da cuenta a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
habla de esta intersección simultánea de varios motivos de discriminación en una sola persona. Y en el 2002, entonces, lo que ocurrió fue que un grupo de militares armados llegó al domicilio de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena del estado de Guerrero de México, con 4 hijos presentes. Entonces, Inés fue interrogada por los efectivos y al no responder a sus preguntas fue violada por un militar, mientras los otros 3 presentes estaban mirando. Entonces, 2 días después de la agresión, Inés denunció los hechos, ya 2 días después, pero no tenía intérprete, no había un médico forense que le hiciera a tiempo los exámenes, estos exámenes de rigor que se hacen. Entonces, y además, después de esto, el Ministerio Público dijo, no, yo soy incompetente para ver este caso, se declaró incompetente. Y pasaron todo el caso, pasaron los hechos a conocimiento de la justicia militar, que determinó que no se acreditó la comisión de delito alguno por parte de algún miembro de la milicia. Luego de 8 años sin respuesta en México, el caso de Inés fue conocido por los organismos internacionales de derechos humanos a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema regional, y en su sentencia condenatoria al Estado mexicano señaló, en general, la población indígena se encuentra en una situación de vulnerabilidad, particularmente por no hablar español y no contar con intérprete, por falta de recursos económicos para acceder a un abogado, trasladarse a centros de salud y a los órganos judiciales, y también por ser víctima de prácticas abusivas y violatorias del debido proceso. Lo anterior ha provocado que integrantes de las comunidades indígenas no acudan a los órganos de justicia o instancias públicas de protección de derechos humanos por desconfianza o por miedo a represalias, situación que se agrava para las mujeres indígenas. Esto fue la sentencia del 2011 del caso de Inés Fernández Ortega versus México. Entonces, como se pueden dar cuenta en este caso, es evidente, es patente la interacción simultánea de varios motivos de discriminación en una sola persona, mujer, indígena, que no habla español y condición socioeconómica desmejorada. Entonces, incrementando sus factores de riesgo, incrementando su vulnerabilidad. Entonces, esto nos hace comprender de mejor manera cómo opera ese efecto multiplicador de las consecuencias de la violencia y la discriminación. Entonces ahí tienen el link para descargar, ¿cómo se llama? La ficha técnica que se llama, y ahí pueden encontrar el caso completo. Hay un resumen, está la sentencia. Pero el marco conceptual de la interseccionalidad, que ha sido utilizado por varias décadas, emerge desde el feminismo negro. Para algunos tiene un enfoque o a los antecedentes en Brasil, donde se dice que existe la tríada de la desigualdad, que es la raza, género y propiedad. Pero el término suele adjudicarse a una de sus máximas exponentes, que es Kimberly Williams Crenshaw, quien lo acuñó en Estados Unidos en 1989 para examinar cómo operaban estas desigualdades, desigualdades biológicas y socioculturales, como el sexo, el género, orientación sexual, etnia, discapacidad, religión, edad, nacionalidad, etc. Cuando actuaban entrecruzadas, entramadas, ¿ya? Entonces ella dijo que la interseccionalidad es la expresión de un sistema complejo de estructuras de opresión que son múltiples y simultáneas, ¿ya? Entonces son varias y se dan al mismo tiempo, con el fin de mostrar las diversas formas en que la raza, el género y la clase social interactúan para dar formas complejas a complejas discriminaciones, ¿ya? Entonces ese es el nombre, Kimberly Crenshaw. Entonces, pero
¿Cómo llegó ella a esto? ¿Cómo se le ocurrió esta palabra interseccionalidad? ¿Ya? Entonces, porque es una metáfora, ella habla de cruce de calles, ¿cómo se llama? Es como imaginar. Entonces, esta metáfora de la intersección, introducida por Crenshaw, para dar énfasis a la existencia de varios ejes de desigualdad, ¿ya? Raza, etnia, género, discapacidad, edad, violencia, religión, ser adulto mayor, ser mujer rural, ser LGBTI, ser niña. Entonces, empieza a decir que es como que estas ejes de desigualdad que fuesen como avenidas de una gran ciudad. Entonces transcurren de forma independiente, pero contando con varias intersecciones entre ellas. Entonces los individuos colocados entre ejes diversos, ¿ya? Mujeres negras, lesbianas, mayores con discapacidad, entonces sufren de desigualdad de un modo único y cualitativamente diferente, ¿ya? Cualitativamente diferente, imposible de ser analizado a partir de una simple suma de categorías. Entonces, antes de explorar las consecuencias de esta situación diferenciada, la literatura comenzó a destacar la necesidad de que las políticas tomasen en cuenta esta interseccionalidad. Las políticas se refiere a políticas públicas, legislación, sentencia, actos administrativos. Cuando uno va a analizar y tomar una decisión y que existen estos ejes de desigualdad, se deben analizar primero y tomar en cuenta esta interseccionalidad. Entonces, ella comenzó a usar este término para abordar el hecho de que muchos de nuestros problemas de justicia social, como son el racismo, el sexismo, a menudo se superponen creando múltiples niveles de injusticia social. Entonces no es solo uno, sino por ser varios ejes. ¿Y cómo llegó a esto? Llegó a esto por el caso de Emma de Graffrey. Leyó la sentencia escrita por un juez que había desestimado la demanda de discriminación de raza y género que Emma de Graffrey, había intentado contra una fábrica de automóviles. Entonces, Kimberly Crenshaw dice que Emma es una mujer afroestadounidense que fue a buscar trabajo en una fábrica de automóviles, pero su solicitud fue rechazada. Y sospechaba ella que esto se debía a que era una mujer afroestadounidense y presentó una demanda en contra de la fábrica. Entonces, la demanda fue desechada, desestimada, y el argumento fue que el empleador contrataba tanto a mujeres como afroestadounidenses. Pero resulta que Emma de Graffrey lo que quería expresar y que el juez no quiso aceptar, el verdadero problema era que el juez no estaba dispuesto a reconocer lo que estaba tratando de decir Emma. Lo que decía ella es que los afroamericanos que fueron contratados eran afroestadounidenses contratados únicamente en trabajos de mantenimiento industriales, y las mujeres eran contratadas para trabajos de secretaria o de puestos visibles en la oficina principal, y en su totalidad eran blancas de origen anglosajón, o sea, blanquitas rubias. Y solo si el tribunal podría ver cómo se unían estas dos políticas, se cruzaban estas dos situaciones, sería capaz de ver esta doble discriminación hacia Emma. Pero el tribunal se negó a que pusiera dos demandas
junta para contar esta historia, porque decía que si permitía esto a Emma, ella podría tener algún tratamiento preferencial. Entonces iba a tener 2 oportunidades para su petición. Y mientras que los hombres afroamericanos y las mujeres blancas solo tendrían uno. Pero obvio que, por supuesto que estos hombres afroamericanos ni las mujeres blancas necesitaban combinar discriminación por raza y por género para contar la historia de la discriminación que estaban experimentando, porque ellos no estaban siendo discriminados. Entonces, ¿por qué las leyes no protegían a las mujeres afroamericanas? ¿Por qué decían, no, usted no trabaja aquí, chao? O sea, no iban a contratar nunca a una mujer afroamericana. Simplemente porque sus experiencias no eran las mismas que las mujeres blancas y los hombres afroamericanos. Entonces, en lugar de ampliar el marco para incluir a las mujeres afroamericanas, el tribunal simplemente señaló que el caso no era pertinente. Y así, en primer lugar, las mujeres afroamericanas no se les permitió trabajar en las fábricas, y en segundo lugar, el tribunal aumentó la exclusión al hacerla no legalmente pertinente. Porque en Estados Unidos, en los casos, cuando hay una sentencia, crea jurisprudencia, lo que quiere decir que por eso ustedes ven en las películas que alegan caso de tanto contra tanto, en el caso tal, porque se basan los nuevos juicios, se basan en los casos anteriores, en las sentencias anteriores, y eso es crear jurisprudencia, que lo que dijo un juez vale ley. Entonces, por eso dice que el tribunal aumentó la exclusión o la discriminación al hacerla no legalmente pertinente. Entonces, no había un nombre para este problema. O sea, este problema de que habían 2 discriminaciones o varias discriminaciones. No había un nombre para definir esto. Y sabemos que si no hay nombre para un problema, no lo podemos ver y no lo podemos resolver. Entonces, muchos años después, ¿cómo se llama? Llegó a reconocer que el problema que, ¿cómo se llama? El problema que Craig llegó a reconocer que el problema que enfrentaba Emma era un problema de encuadre. ¿Ya? El marco que el tribunal está usando para ver la discriminación de género o para ver la discriminación de raza era parcial y distorsionado. Entonces, el desafío al que se enfrentó era tratar de averiguar si existía alguna alternativa, alguna artilugio para poder permitir rescatarla de estas brechas en la ley y que permitiera a los jueces ver su historia. Entonces, Emma enfrentó una doble discriminación que de haberse tratado de manera separada hubiera sido suficiente para que su demanda procediera, pero al encontrarse en una especie de intersección, se generaba un punto ciego en donde el sistema fallaba, había como un vacío legal. Entonces, vamos a ver si me funcionan estos videos. Entonces, aquí se le ocurrió esta simple analogía con la intersección que podría permitirle que los jueces vean mejor el caso de Emma, por lo que pensó que esta intersección, ¿ya? Los caminos hacia la intersección serían la forma en que la fuerza laboral estaba estructurada por raza y por género. Y el tráfico en esas carreteras serían las políticas de contracción y las otras prácticas que corrían por esas carreteras. Ya que
Emma era a su vez, ¿cómo se llama?, negra y mujer. Ella estaba en un lugar exacto donde esas carreteras se cruzan, experimentando impactos simultáneos de género y raza. Y la ley era como una ambulancia que se aparece y está lista para tratar a Emma solo si ella está o en la carretera del género o en la de la raza, pero no en el lugar donde se cruzan los caminos. ¿Ya? Así se veía la ley en ese momento. La ley no podía tratar estos dos temas en conjunto, era así como recibir dos demandas juntas y no se podía hacer. Entonces, Emma decía, ya, demando por género, demando por raza. Entonces, ella dice que la ley es como la ambulancia que la va a buscar, ¿ya? Y la va a llevar al hospital, pero solo si ella se encuentra en la calle del género o en la calle de la raza. Si se encuentra en la intersección, la ley no puede llevarla, no, la ley no puede ayudarla. Entonces, de esta manera, con estas dos peliculitas, estos dos videos, se explicó, ¿cómo se llama?, el caso de Emma, al enfrentar esta doble discriminación, que de haberse tratado de manera separada, pudiera haber procedido la demanda. Entonces, todo esto la llevó a reflexionar que si bien es cierto que el diseño de la política, de la situación, es la disciplina que busca llegar a soluciones para distintos tipos de problemas. Entonces, pueden llegar a ocurrir intersecciones que se den lugar a puntos ciegos, afectando la capacidad para aportar a soluciones significativas. Esta pregunta se hacía, creo yo. Y en todo caso, ¿desde qué punto de vista estamos diseñando? ¿Cómo vemos cuando se cruzan dos discriminaciones? Entonces, esta propuesta de la interseccionalidad va a arrojar la luz de cómo un problema puede cambiar de complejidad al componerse de diferentes elementos que al converger en un punto no pueden ser tratados de manera aislada, o sea, ya se juntaron. Entonces, ya que el diseño de políticas ha sido siempre interdisciplinario, ha estado profundamente relacionado con el desarrollo de metodología, entonces podría resultar enriquecedor un análisis entonces en proceso desde una perspectiva interseccional. ¿Y cómo podemos practicar esta interseccionalidad? Se han hecho se han desarrollado varios modelos para ver lo que es la esencia de la interseccionalidad. Entonces aquí, por ejemplo, el Instituto Canadiense de Investigación para el Adelanto de la Mujer describe la interseccionalidad en un diagrama de rueda que captura algunas dimensiones de niveles de la experiencia y que dan forma a la exclusión social, desde la identidad individual, las circunstancias, hasta diferentes tipos de fuerzas, lo llaman, ¿ya? Entonces, una de las cuestiones clave de la interseccionalidad es identificar los ejes de la desigualdad, ¿ya? Es como ir un juego, le digo yo. Entonces, por ejemplo, hombre, sexismo, androcentrismo, y se cruza con diferentes situaciones, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que los ejes especiales, experienciales, de experiencia, no son fijos, sino que van cambiando. Entonces depende del momento, los privilegios asociados a una experiencia y cambian según el contexto histórico, geográfico, cultural o económico, así como las identidades que no son fijas y mutan, fluctúan, como la vida, las experiencias de las personas. Por ejemplo, uno de los errores
cuando definimos a un migrante o un sujeto migrante, hacerlo siempre a partir de su experiencia migratoria. Y ahí se reduce y se define toda su vida. Y una persona es mucho más que una experiencia, pues hay un antes, un durante. Entonces, tenemos que ver las fluctuaciones de identidades geográficas. No es lo mismo ser mujer en el norte que mujer del sur. Entonces, y en esta línea es preciso ir profundizando en el análisis para identificar distintos ejes de desigualdad en las políticas. Entonces tenemos la interseccionalidad, ¿ya? Tenemos que tener un enfoque de análisis para detectar cuáles son los ejes de desigualdad más significativos en un contexto específico, cruzar todas las fases del diseño de la política desde la producción de datos. También tenemos la discriminación múltiple, ¿ya? Supone también que tiene que ver con la creación de organismos unificados de igualdad que se ocupan de varios tipos de discriminación. Entonces, estas son discriminaciones desde una lógica aditiva. Por ejemplo, antes cuando una mujer se unía a un grupo feminista o una ONG feminista, decía, yo reclamo mi derecho por ser mujer, pero resulta que esa mujer también era lesbiana y discapacitada. Entonces, empieza a ver que empieza a sufrir múltiples discriminaciones por ser mujer, por ser lesbiana, por ser discapacitada. Entonces se queda, voy a ir a reclamar en todas las ONG, o sea, voy a participar en diferentes ONG si yo soy una sola persona, donde se cruzan, donde se interseccionan varias discriminaciones en una sola. Entonces empezaron a surgir también estos organismos unificados para ver los distintos tipos de discriminación, ¿ya? Pero cada eje de desigualdad se trabaja en forma independiente, ¿ya? No puedes decir, ya voy a, hay que tratar cada cosa en particular porque cada cosa tiene sus problemas. Ser mujer lesbiana tiene sus problemas, ser mujer discapacitada también. Entonces, hay que también tener un tratamiento monofocal. Y la interseccionalidad se basa en varios conceptos clave. Las vidas humanas no pueden explicarse teniendo en cuenta categorías individuales, ¿ya? Como el género, la raza y el estado socioeconómico. La vida de las personas son multidimensionales y complejas. Las realidades vividas están conformadas por diferentes factores y dinámicas sociales que operan juntas, ¿ya? Al analizar problemas sociales, la importancia de cualquier categoría o estructura no puede ser predeterminada. Entonces, las categorías y su importancia deben ser descubiertas en el proceso de investigación. Tenemos que analizar y ver cómo están estructuradas, ¿ya? Analizar el problema social. ¿Cómo se llama? La interseccionalidad está explícitamente orientada hacia la transformación, la formación de coaliciones entre diferentes grupos y el trabajo hacia la justicia social. Entonces, ¿cómo se llama? Y las relaciones, no sé, ya la vi. Entonces, las personas pueden experimentar privilegio o opresión simultáneamente. Esto depende de la situación o del contexto específico en que se encuentren, ¿ya? Entonces aquí como que decíamos que se pueden formar coaliciones entre diferentes grupos. Por ejemplo, se pueden armar coaliciones entre las feministas y las mujeres trans. Entonces, y realizar
esta interseccionalidad y trabajar y hacer trabajo para la justicia social y reclamar sus derechos. Entonces, y los responsables políticos deben considerar su propia posición social, su papel y su poder al tomar un enfoque interseccional, ¿ya? Esta reflexividad debe estar en su lugar antes de establecer las prioridades y direcciones de la investigación, el trabajo sobre políticas y el activismo. ¿Y por qué la interseccionalidad? ¿Ya? En general, los marcos conceptuales cuando hablamos de género se centran únicamente en las relaciones de género. Generalmente decimos que las mujeres no son un sector homogéneo. Las implicaciones que ellos suelen perderse al momento de la aplicación, ¿no? Más bien, se tiende simplemente a señalar que las mujeres pobres son las más afectadas y que las mujeres de otras razas tienen experiencias distintas. Entonces, como resultado, cientos asuntos y experiencias se invisibilizan, permanecen ocultas. Problemas que afectan única o principalmente a determinadas mujeres pueden quedarse sin una respuesta adecuada. Entonces, requerimos herramientas como la interseccionalidad para contrarrestar estas tendencias y ver íntegra la complejidad, la especificidad de los asuntos de los derechos de las mujeres. Entonces, incluyendo esta dimensión estructural, dinámica, esto que cambia con el tiempo, cambia por geografía, y también la dinámica de interacción entre distintas políticas e instituciones, porque se van a cruzar. Entonces, la interseccionalidad también es particularmente valiosa para poder llenar y superar vacíos de origen histórico. Por ejemplo, las Naciones Unidas, para tratar la discriminación racial y de género, la ha tratado muy discretamente a través de mecanismos separados y paralelos, como son los mecanismos de las convenciones sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial y de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. Entonces, para construir un sistema de derechos humanos realmente efectivo, hay que enfrentar las limitaciones de estos marcos conceptuales que ya existen, ¿ya? Que son las relaciones de género, y hay que empezar a generar interpretaciones más elaboradas, conceptualizadas acerca de las disposiciones relativas a la igualdad. Para que nuestra labor sea efectiva, ¿no? Requerimos de análisis que den cuenta de los asuntos de una forma compleja y entretejida, así como se ve aquí. Que una mujer discapacitada puede sufrir discriminación de género por discapacidad, puede ser de origen étnico, cultural, por educación, etc. Entonces, debemos hacer análisis para tener en cuenta estos asuntos más cruzados, más entretejidos. Si los análisis de información básica, los proyectos que realizamos, no empiezan retratando exhaustivamente la respectiva situación económica, social, política, cultural, entonces nuestras intervenciones, nuestras políticas públicas y programas no vamos a alcanzar todo su potencial, no vamos a lograr la equidad. Entonces, la interseccionalidad también sirve para impulsar derechos de ciertas mujeres, ¿ya? Entonces, esta interseccionalidad, de repente, de mujeres más marginadas, si no se hace así, si no se usa la interseccionalidad, puede ser oscurecida, ¿ya?
Y tenemos que entonces utilizar metodologías de análisis, ¿ya? Para ir descubriendo esta amplitud de vulneraciones, el quehacer, las experiencias de los distintos tipos de mujeres, ¿ya? Entonces, y por último, es una estrategia también la interseccionalidad que sirve para vincular las bases de la discriminación por raza, género, con el entorno social, económico, político, legal, que alimenta la discriminación y que estructura esta vivencia de opresión o del privilegio, ¿ya? Entonces nos va a dar luz de los distintos actores, instituciones, políticas, normas que se entretejen también para intervenir en una situación dada. Entonces, de esta manera, va a haber cambios progresivos que van a permitir enfrentar todo este, ¿cómo se llama? También el patriarcado, estas roles de género que todos los días amenazan los derechos de las mujeres y su desarrollo. Se dijo, un análisis interseccional demuestra que no basta con pertenecer a un país rico, ¿ya? Eso por sí solo no impide que seas vulnerable, por ejemplo, a una infección de VIH, como tampoco garantiza un tratamiento. La posición que ocupas con respecto al Estado, como mujer pobre, como mujer negra, como mujer educada, como lesbiana, como una mujer discapacitada, quien por lo mismo se supone que no tiene relaciones sexuales, como una migrante que no tiene derecho a muchos servicios que sí tienen los ciudadanos del país. Todos estos factores inciden en tu vulnerabilidad de VIH-Sida. Entonces ahí vemos cómo convergen, cómo se entrecruzan, cómo se enmarañan las diferentes posiciones que las mujeres ocupan frente al Estado. ¿Y cómo podemos utilizar esta interseccionalidad perdón, para impulsar los derechos de las mujeres y la igualdad de género? Voy a tomar agüita. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza no es solamente una lucha de tipo económico. Tampoco para poder terminar con las violaciones de derechos humanos y establecer el desarrollo sustentable. Entonces hay que realizar tanto cambios ideológicos y culturales, eso lo vamos a hablar. Entonces, como programas técnicamente adecuados y equilibrados, también desde el punto de vista financiero. Entonces, la complejidad de los retos planteados para por ejemplo, toda la parte económica, ¿ya? Toda la parte económica para impulsar los derechos de las mujeres. Hay que impulsar el activismo en favor de la igualdad y la justicia con la interseccionalidad para utilizarlo como instrumento para tales fines. Entonces, no solo la interseccionalidad se usa como bandera ideológica, como bandera de lucha, sino que también para hacer cambios ideológicos, cambios culturales, cambios desde el punto de vista financiero, problemas que van cruzándose con la temática de género, ¿ya? Entonces, también sucede con otros enfoques, va a depender de cómo se utilice, ¿ya? Entonces,
siempre la interseccionalidad se va a ocupar para poder entender las diferencias, las discriminaciones, ¿ya? Y poder ir allanando y logrando, ¿cómo se llama? La justicia social para empoderar a las mujeres, para, para ir logrando, ir visibilizando este cruce de diferentes discriminaciones que existen, diferentes desigualdades que existen, y poder terminar con las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Aquí, por ejemplo, hoy por hoy se dijo en el 2002, el reto que tenemos para nosotras mismas y para el movimiento de mujeres es hacer que las complejidades de la discriminación interseccional sean claramente visibles. O sea, tenemos que visibilizarla desde los diferentes ámbitos, las diferentes discriminaciones, y actuar para incluir a las mujeres marginadas, no solo en las maneras en que nos referimos a cómo encauzar el cambio, sino también como partícipe de las acciones que nos comprometemos a realizar en las futuras orientaciones de movimientos de mujeres. Entonces, la transversalidad atraviesa todo, ¿ya? Vamos introduciéndolo para poder visibilizar todas las categorías de desigualdades, ¿ya? Y se van introduciendo también en orientaciones de los movimientos de mujeres. Entonces, el modo en que utilicemos la interseccionalidad siempre va a depender de nuestra posición, ¿ya? En nuestras necesidades, en nuestro objetivo, ¿ya? Podemos recoger datos estadísticos acerca del impacto que tienen las políticas económicas sobre las mujeres, indagar sobre la experiencia de aquellas que pertenecen a sectores pobres, a grupos étnicos, a otros grupos en particular, mujeres violentadas. Entonces, establecer las prioridades de un proyecto, hay que destinar recursos a los más marginados, quienes deben haber sido identificados previamente al analizar el entrecruzamiento de las distintas formas de discriminación. Entonces, yo tengo el problema, analizo, ¿cómo se llama? Y veo aquí los recursos a quién se los vamos a disponer, ¿ya? Y vemos de acuerdo a este cruce quiénes son los que tienen más interseccionalidad. Entonces, empoderar a quienes tienen menos acceso a recursos y al ejercicio de sus derechos, y asentarse en los procesos de los más pobres, los más excluidos. Por ejemplo, dando servicios básicos de salud, de educación, de seguridad, de protección, suministrando insumos y tecnologías agrícolas apropiadas. Entonces pueden dar lugar a logros efectivos y tangibles en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género. Pero para eso, desde el inicio del trabajo, uno tiene que hacer preguntas clave. ¿Quiénes son las mujeres, las niñas, los hombres, los niños más marginados de la comunidad? ¿Con qué programas sociales y económicos cuentan los distintos grupos de la comunidad? ¿Quién tiene el control, el control sobre los recursos productivos? ¿Quién no? ¿Por qué? ¿Cuáles grupos están más representados públicamente y cuáles menos? ¿Por qué? ¿Qué leyes políticas, prácticas, organizativas limitan las posibilidades del desarrollo de los distintos grupos? ¿Qué oportunidades tienen a su alcance los distintos grupos para poder avanzar? ¿Qué oportunidades facilitan el impulso de ciertos grupos? ¿Qué formas de identidad son básicas en la organización de esta comunidad? Además del género, hay que tomar en cuenta la raza, la etnia, la religión, la nacionalidad. Entonces nos vamos haciendo estas preguntas clave, ¿ya? Para
desde el inicio ir viendo y obteniendo los datos para destinar los recursos de las políticas económicas sobre las mujeres. Hay que indagar sus experiencias, ver si pertenece a los sectores más pobres, y hay que establecer prioridades en el proyecto para destinar los recursos a los más marginados. Entonces el feminismo afroamericano ha criticado el feminismo hegemónico, ¿ya? Por una voz que pretende hablar por sobre las otras. Dice, no, el feminismo hegemónico no puede hablar por todas y por todos, ¿ya? Porque el feminismo hegemónico descansa en una universalidad que nos incluye como a todos nos meten en el mismo saco. Y es neutro, y construye atribuyendo las características del grupo dominante a todos los demás. Entonces, gracias al pensamiento feminista afroamericano, gracias a la interseccionalidad, se ha visto nutrido y ha permitido reconocer esta complejidad de los procesos formales o informales que generan las diferencias sociales, y de este modo nace la interseccionalidad como una metodología indispensable que unifica las injusticias, las discriminaciones, las opresiones que sufren la mayoría de las mujeres en su círculo social. Entonces, utiliza como herramienta para realizar análisis y estudios que abarcan múltiples problemáticas sociales y que nos ayuden a entender el impacto de dichas convergencias. Y su principal objetivo es revelar las variadas identidades, ¿ya? Y exponer los distintos tipos de discriminaciones y detrimentos que se dan por las combinaciones de las distintas problemáticas sociales que las envuelven. Entonces, que envuelven a discriminaciones, injusticias y opresiones, por ejemplo, el racismo, el patriarcado, la opresión de las clases sociales, discriminación de género, etc. Es decir, no se centraliza en un solo problema victimizando o privilegiando al otro, sino que se trata de descubrir las diferencias y similitudes de las distintas amenazas que sufren las mujeres con el fin de superar las discriminaciones, opresiones, y para tratar de establecer condiciones necesarias para que todos gocen de los derechos humanos. La interseccionalidad también nos ayuda a establecer y determinar oportunidades que brinden acceso libre de los derechos humanos, como políticas, servicios sociales, programas, leyes. Entonces, tomando en cuenta sus ideales, criterios, diferencias, tendremos un mejoramiento de la calidad de vida y beneficios con oportunidades laborales y también inclusión social. Entonces, veámoslo con un ejemplo, ¿ya? ¿Qué experiencia? La experiencia de dos mujeres negras es idéntica por el hecho de tener el mismo color de piel. Evidentemente que no. Poco tendrán que ver las oportunidades de una abogada negra, esta que está aquí, y la han visto en un programa que es abogada, residente en un barrio de clase alta de Nueva York, con la de otra mujer negra que es migrante en España y que ha llegado de forma ilegal y no puede desempeñar ningún tipo de empleo justamente remunerado. Entonces, la interseccionalidad en suma pone de manifiesto cómo las categorías sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecruzarse entre ellas. Las interseccionalidades deberían formar parte innegociable del discurso de los derechos humanos y específicamente de las luchas en favor de los derechos de las mujeres. Y también hay otro concepto que se suma, que es la integralidad. El concepto filosófico de integralidad puede rastrearse desde el significado de integral, que quiere decir dicho de cada uno de las partes de un todo,
que entra en su composición sin ser esencial, de manera de que el todo puede sustituir, aunque incompleto sin ella. A diferencia del concepto de integridad, que quiere decir que no carece de ninguna de sus partes. Entonces, ¿qué es la integralidad? Esta aclaración nos da luces sobre el carácter incluyente de la integralidad, la cual tiene en cuenta todos sus componentes, dándole a todos la misma validez. Entonces, cuando nosotros utilizamos el método de la interseccionalidad y la integralidad, entonces cada uno de los componentes, cada una de las discriminaciones, el problema lo vamos a ver de manera integral. Entonces, por eso muchas veces ustedes van a leer estudios o papers que hablan la interseccionalidad y la integralidad. Entonces, que radica en el reconocimiento de estar incompleto, si alguna de las piezas no está, aun cuando el todo pueda realizar sus funciones principales. Entonces, las personas conforman entidades que se nutren en diversas relaciones sociales en que participan y que están vinculadas con posiciones de poder en las que se sitúan en la sociedad, ¿ya? Y de esta forma el concepto de interseccionalidad aporta la necesidad de observar el ejercicio de una perspectiva integral, y no solo suponiendo, sumando enfoque. Entonces lo vemos íntegramente. La situación de las niñas, mujeres indígenas y afrodescendientes es particularmente demostrativa de la, ¿cómo se llama? De la conjunción, ¿cómo se llama? Que tienen las diferentes discriminaciones de que son objeto. Entonces, sumamos todas las partes, sino, o sea, el todo no es la suma de todas las partes, sino la articulación y la correlación estrecha. Entonces, tenemos que ver la interseccionalidad con la integralidad, ¿ya? Como un enfoque, en principio, considerada más del género de las otras desigualdades, exige pasar por este enfoque, por el enfoque unitario, a un enfoque que va a integrar las desigualdades múltiples que incluyen primero la raza y la clase social, luego en lugar de la clase social era la edad, la religión, la creencia, la discapacidad, la orientación sexual. Entonces, cuando vemos con un enfoque unitario, tenemos políticas de igualdad de género, ¿ya? Y cuando vemos un enfoque integrado, vemos todas estas desigualdades múltiples, ¿ya? Que empiezan por el género, raza y clase social, y vemos, creamos políticas de antidiscriminación, ¿no? Cuando vemos las políticas de igualdad de género con enfoque unitario, que nos enfocamos en un solo aspecto, en una sola discriminación, por ejemplo, por motivos de raza, entonces se crean políticas ¿cómo se llama? Con enfoque de género, mainstreaming o de acciones positivas, ¿ya? Entonces, pero cuando lo vemos con un enfoque integrado, se entablan políticas de antidiscriminación. Y la intersectorialidad. La intersectorialidad es el trabajo coordinado de las instituciones representativas de los diferentes sectores comunitarios mediante intervenciones conjuntas destinadas a transformar la situación de salud de la comunidad, a mejorar su bienestar, su calidad de vida. Y no existe como una definición precisa, y se entiende que los sectores se refieren a campos amplios de la actividad de la sociedad. Entonces, también Flaxo define la intersectorialidad como la intervención coordinada de las instituciones representativas más de un sector social, en acciones destinadas total o parcialmente a tratar los problemas vinculados con la salud, el bienestar y la calidad de vida.
Y la interseccionalidad tiene complejidades, no hay un solo modelo de trabajar la intersectorialidad, ¿ya? Es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿ya? Es una expresión de la institucionalidad de trabajo interseccional, son las mesas intersectoriales, ¿no? Que hoy en día son mucho más frecuentes, las mesas de las mujeres rurales, Mesa Nacional de Mesas Mujeres Rurales. Entonces, fragmentación del trabajo interseccional, tanto en mesas como, hay tantas mesas como temas. Y por ejemplo, aquí tenemos el intendente Juan Manuel Masferrer, encabezó la primera hora de la reunión de coordinación intersectorial para revisar las medidas y los protocolos que el gobierno está implementando para prevenir la propagación y cómo actuar ante posibles casos de coronavirus. Entonces, la instancia ahí fue liderada por la cartera de salud, la cual también participaban los seremias de educación, de transporte, de desarrollo social y familia, del deporte y cultura. Entonces vemos una mesa que van a trabajar sobre el tema COVID, pero que uno dice, ¿qué tiene que ver cultura con educación o transporte con educación? Resulta que para poder enfrentar el coronavirus se vio el tema del transporte, el tema de educación, que los niños no iban al colegio, el tema del deporte, si las personas iban a continuar los horarios de deporte, dónde se iba a hacer, que los temas culturales que ya no se iban a poder realizar. Entonces, hicieron esta reunión de coordinación intersectorial. Y la otra mesa de trabajo intersectorial para abordar la situación de personas en condición de calle en urgencia. Este fue un trabajo interseccional del Hospital de San Fernando, ya el que convocó su directora, y hubo Ceremis de Desarrollo Social, la Gobernación de Colchagua, de la Dideco de la Municipalidad, de Carabineros, que son las personas que abordan las situaciones de personas en condición de calle y que se albergan en el servicio de urgencia del centro asistencial. Cuando hace mucho frío, las personas van y se albergan por el frío en los centros de salud y uno entra, está lleno de gente indigente, porque ahí hay calorcito, a veces les dan comida, pero en esta situación, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el año pasado en plena pandemia? Era muy difícil y tenían que ver alguna solución. Entonces se van generando diferentes mesas intersectoriales para la violencia de género, para la trata de personas, ¿cómo se llama? Diferentes temáticas de género a nivel nacional. Entonces aquí se ve el trabajo de interseccionalidad, donde todos ponen, ¿cómo se llama? Su granito de arena para tratar diferentes temas, no solo temas de género, aquí para tratar las adicciones. Y aquí la ministra de Agricultura también participó en una reunión ordinaria de ministros del Consejo Agropecuario Sur. Entonces, aquí vemos también, son mesas intersectores, mesas de sectores de diferentes servicios. Entonces, vemos cómo se van sumando, ¿cómo se llama?, a mesas nacionales, regionales, internacionales. ¿Cómo se llama? Aquí, por ejemplo, son distintos ministros de ganadería, de pesca, de agricultura, para participar en mesas de trabajo. ¿Y qué se necesita? ¿Ya? Voluntad política de las autoridades locales, ¿ya? Para transferir recursos, para hacer implementaciones descentralizadas, ¿ya? Porque no sacamos nada con hacer mesas a nivel nacional, si no vamos a no va a haber voluntad política, no va a haber recursos,
no va a haber autonomía para implementar las estrategias a nivel local. Entonces, hay que buscar también información, estudios de colaboración, redes de apoyo para gubernamental de distinto nivel, apoyo de organismos internacionales. Entonces, esto es lo que facilita la interseccionalidad. Y para que se mantenga, o sea, debe haber un compromiso político a distinto nivel, ¿ya? Aparte de la voluntad política del gobierno central. Entonces, la institucionalidad que respalda la iniciativa combina la ayuda monetaria de corto plazo con aumento de capital humano a largo plazo. También el establecimiento de una estructura participativa en los territorios que sostengan estos procesos, comunicación y sensibilización de los equipos locales, participación social, interés de la comunidad en mantener también las estrategias que se levanten y generar redes de colaboración. En el sector agrícola, ¿qué trabajos en intersectorialidad, género, se deberían trabajar? ¿Ya? Derecho a la protección social, los temas que podemos abordar, los temas estratégicos que son importantes en la ruralidad, es la formalidad del trabajo, los derechos laborales que se les corresponden en el trabajo agrícola, el acceso a los servicios de salud como derecho universal, la educación para las mujeres, sus hijas, sus hijos, el tema de la igualdad de género, la eliminación de la violencia familiar y laboral contra las mujeres, también en este tiempo medidas sanitarias para evitar el contagio por COVID, porque sabemos que, por ejemplo, las jornaleras agrícolas están bajo una serie de condiciones que también se ven muy expuestas al movilizarse para trabajar, porque si bien trabajan al aire libre, también se veían expuestas por esta falta de transporte que existe o van muy aglomerados. También las condiciones de hacinamiento en que viven cerca de los campos de cultivo, la carencia de agua potable para el consumo humano, la violencia obstétrica que han sido víctimas en el campo. He leído mucho sobre el tema. La falta de seguridad, condiciones de salud para que puedan desarrollar las labores, porque muchas veces sus horas laborales son extensas, entonces se van agotando físicamente. Entonces, la importancia de hacer y exigir sus derechos en un sector, el cual está invisibilizado, entonces adquiere esta relevancia el trabajo intersectorial, ¿ya? Para llevar a cabo, levantar programas sociales que asistan e impulsen la economía local para que la gente vaya resolviendo sus problemas en ruralidad y no empiece a migrar como una opción. O sea, empieza a migrar como una opción más que como una necesidad. Entonces, una mesa intersectorial en la que participen instancias públicas, privadas, sociales, académicos también, que sepan, yo he visto varios conversatorios donde hay bastantes académicos que opinan porque hacen mucho trabajo y estudios e investigación en terreno, trabajo de campo. Entonces se exponen en estas mesas temas estratégicos y convergen. Se refieren a varias instituciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la formalidad del trabajo, formalidad del trabajo de las mujeres, entonces ahí contamos con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. ¿Ya? Cuando hablamos de la educación de ella, también hablamos del Ministerio de Educación,
Cuando abordamos el tema de los servicios de salud, vemos el Ministerio de Salud. Cuando hablamos de la violencia familiar, vemos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, junto a lo mejor con los tribunales de familia, o el Ministerio de Justicia. Entonces se van cruzando las temáticas. Entonces, para llegar a cabo los programas sociales que impulsen la economía local, es necesario exponer estos temas estratégicos para mejorar las condiciones de las mujeres del sector a través de mesas intersectoriales que participen diferentes instancias. Entonces, es el trabajo coordinado de instituciones representativas de distintos sectores sociales mediante intervenciones conjuntas destinadas a transformar la situación de las personas, a aportar el bienestar y la calidad de vida de la población. Entonces, es una estrategia que permite abordar problemas sociales complejos que requieren respuestas de múltiples sectores concertados y organizados. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos como un ejemplo la intersectorialidad para una política social que abarca salud, educación, saneamiento, vivienda, inclusión social, seguridad social, agua potable, deporte, entre otros. Entonces, políticas que van a ser integrales. Hablamos de que vamos a mirar, a hacer una mirada general de todas las discriminaciones a través de la integralidad con la parte institucional que es la intersectorialidad, para mejorar la calidad de vida de las personas, de los hombres, las mujeres y las niñas. Cuando hablábamos de los derechos de las mujeres, decíamos, ¿qué tiene que hacer el Estado para reconocer estos derechos? Dijimos que tenía ciertas responsabilidades, pero el Estado debe de garantizar el cumplimiento de los derechos, no solo en la ley, sino que también en la práctica, ¿ya? Entonces las mujeres harto han tenido que luchar para reivindicar sus derechos a ser humanas, su condición jurídica, la responsabilidad del Estado. Entonces, es garantizar su cumplimiento. Entonces, hace tiempo que nuestro país ha evolucionado culturalmente hacia la protección de los derechos de la mujer, ¿ya? Fruto de una mayor visibilización y denuncia de los altos índices de violencia contra ella. Entonces, esto principalmente ha sido impulsado por la sociedad civil a través de movimientos feministas, organismos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Entonces, estos problemas son levantados, si bien son impulsados por los movimientos de la sociedad civil, ¿ya? ¿Cómo se llama? Son obligaciones del Estado son obligaciones de rango constitucional, porque son normas de derechos humanos. Entonces, son reconocidos y, ¿cómo se llama?, llevados a su cumplimiento en la práctica a través de las instituciones. ¿Y cómo lo hacen las instituciones? A través de su organización, de sus programas de trabajo, a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? Que es la Secretaría de Estado a cargo de colaborar con el presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género y la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, procurando eliminar toda la forma de discriminación arbitraria basada en el género. De igual manera, le corresponde velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, le corresponde transversalizar la igualdad y la equidad de género en las políticas públicas, además de velar por la consistencia, coherencia de estas
En tanto, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEC, está encargado de ejecutar las políticas, planes y programas que se le encomienden. ¿Y cómo se hace? A través de la Agenda Nacional de Género. La Agenda Nacional de Género está compuesta por varias, ¿cómo se llama? Aristas. Por los compromisos internacionales, por las agendas regionales, que es la Estrategia Montevideo, por el Pacto Global, y se ejecutan a través de la Agenda de Género, ya a través del Plan de Igualdad de Género 1830, a través de los programas de mejoramiento de la gestión de género y a través de la elaboración de políticas públicas. Y la Agenda Regional de Género, que es la Estrategia de Montevideo, trabaja con 10 ejes de implementación. Entonces, esta agenda regional comprende los compromisos de los gobiernos de América Latina y del Caribe con los derechos y la autonomía de las mujeres. Perdón, se me fue. Con la autonomía de las mujeres y la igualdad de género, que se aprobaron en las reuniones de la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y del Caribe. Entonces, estos compromisos están reflejados en el Plan de Acción Regional para la integración de la mujer en el desarrollo económico-social de América Latina. Entonces, esta agenda regional de género se refuerza y se complementa con las divulgaciones asumidas por los estados con la ratificación de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo que ya hemos hablado en los módulos anteriores. Y también la Convención de los Derechos del Niño, y así como otros tratados y convenios y convenciones pertinentes, que le van a dar este marco jurídico internacional para proteger, respetar, garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en su diversidad, así como la no discriminación y alcanzar la igualdad de género. Entonces, de igual manera, la Agenda Regional de Género va a reafirmar el compromiso de los gobiernos con la declaración y la plataforma de la acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing. Y la Agenda Regional de Género confluyó en el 2015 con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus objetivos de desarrollo sostenible. O sea, el objetivo reafirma el compromiso de los gobiernos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entonces, está como en concordancia, en sinergia con la Agenda Regional de Género. Entonces, establece que los estados tienen la responsabilidad, ¿se acuerdan que hablábamos de las obligaciones? De respetar, proteger y promover los derechos humanos. Entonces, reconoce que la consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas va a contribuir decisivamente respecto de todos los objetivos y las mesas del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y para esto es crucial la incorporación incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación. Entonces, va a contribuir con la puesta en práctica para situar a la igualdad de género en el centro del desarrollo sostenible para el 2030. ¿Y cuáles son, cómo se llaman, los derechos humanos ¿cómo se llama? Que se protegen? Los derechos económicos, los derechos sexuales y reproductivos y la salud integral, derechos a una vida libre de violencia y discriminación, derechos sociales y culturales, derechos colectivos y ambientales, que eso lo vamos a ver después, también en otro módulo, derechos civiles y políticos. Y ya hablamos cuál es el objetivo 5 y dijimos que tenía varios subejes también que trabajar.
Entonces, ¿cómo cumple el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género con estos compromisos internacionales? Con los compromisos de la agenda regional, con los compromisos del ODS, ¿ya? Lo hace a través del Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es una herramienta política pública que se erige como un instrumento orientado a la equidad de género y a la igualdad de derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres, a procurar eliminar toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres y en pleno ejercicio de sus derechos, autonomía de las mujeres, el pleno ejercicio de los derechos, cuya formulación, coordinación, evaluación e implementación ha de guardar armonía con el programa de gobierno en concordancia, además, con las competencias y funciones del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en el marco normativo vigente y se encuentra relacionado con los compromisos internacionales en materia de igualdad de género. Entonces tenemos el Plan Nacional y tenemos el programa de gobierno, ¿ya? Entonces, los planes de igualdad son estrategias nacionales, son el compromiso del Estado con la igualdad de género y constituye un eje articulador de otras políticas públicas. Entonces tenemos el macro, que son la igualdad de género, veámoslo, pongámoslo arriba, ¿ya? El compromiso del Estado con las mujeres, reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, erradicar las violencias y las discriminaciones y alcanzar la igualdad de género. Entonces los planes tienen como objetivo superar la desigualdad de género que limita la autonomía de las mujeres y sus derechos, por ende se trata de una política de Estado y no de gobierno, ¿ya? Eso es importante. Entonces los planes de igualdad son un compromiso del Estado, ¿ya? Como política de Estado y no de gobierno. Entonces, la Convención para la Eliminación de todas las formas de la discriminación contra la mujer, la CEDAW, define la igualdad como un derecho humano conformado por 3 principios: de no discriminación, de responsabilidad estatal y de igualdad de resultados o igualdad sustantiva. Quiere decir que sea efectiva, ¿ya? Que no quede solo en el papel. Entonces, el concepto de igualdad de la CEDAW implica establecer una igualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y los hombres. Entonces, este es el supuesto mínimo para las políticas públicas de igualdad. Y estos han sido los planes que han existido. El primer, en 1992 se crea la Comisión Interministerial de Violencia Intrafamiliar. Y en 1993 fue el primer plan de igualdad de oportunidades para las mujeres. Después el segundo fue en el 2000-2010, ¿ya? Después el tercer plan fue el 2011 al 2018. Y ahora estamos trabajando con el cuarto plan de igualdad entre mujeres y hombres, que es 2018-2030, ¿ya? Que coincide con el término del Objetivo de Desarrollo Sostenible el mismo año. Entonces, estas son las políticas de igualdad y estas son políticas contra la violencia, ¿ya? Se crea en el 92 y en el 2014 fue el último plan nacional de acción en violencia contra las mujeres. ¿Y cómo se construyó este plan nacional? Bueno, las personas, no sé si alguna de ustedes se acuerda cómo fue creado este plan nacional. Resulta que para el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, para la coordinación y formulación del Plan Nacional de las Mujeres, ya fue, ¿cómo se llama?, hecho durante un proceso. Se hicieron consultas, participaron gente, personas, mujeres diversas, funcionarias públicas. Yo también, se hicieron varias encuestas
sobre temáticas de las mujeres y, por ejemplo, participaron 25, casi 26.000 personas, ¿ya? Y piensen que en ese tiempo no todo era virtual, eran reuniones presenciales. Habían reuniones, pero así muy masivas, donde se coordinó y se implementó de tal manera y se levantó mucha información. Se hicieron muchas mesas de trabajo. eh, por ejemplo, se hicieron 705 encuentros de mujeres diversas a nivel nacional. Entonces, de ahí se creó el cuarto Plan Nacional. Entonces, eh, estaban ocurriendo muchas transformaciones a nivel global, nacional y en el ámbito específico de las relaciones de género, que si bien abren oportunidades, encierran también desafíos para la calidad de la democracia, sus instituciones y para el bienestar personal y social. Entonces, como política de Estado, este plan apunta ya no a la igualdad de oportunidades, sino a la igualdad sustantiva y de resultados entre mujeres y hombres. Entonces, el diseño del plan contempló compromisos internacionales de igualdad de género, la Agenda ODS 2030, la Estrategia de Montevideo también. Entonces, las metas para la igualdad de género presenten políticas, planes y estrategias nacionales sectoriales que tan comprometidas, ¿ya? El plan espejo. También contempló el PMG de género, los compromisos ministeriales de género histórico y estratégico, las metas identificadas por las mujeres y funcionariado público. Ahí participé yo, se hizo una consulta a 19.000 mujeres y 6.572 funcionarios para ver lo que las mujeres querían, para levantar esas necesidades directamente en la participación de las mujeres, porque es a las mujeres a que nos íbamos a ver, ¿cómo se llama?, beneficiada de este plan nacional y se necesitaba levantar la información de cuáles eran las necesidades reales y urgentes dentro de la población de las mujeres. También se tomó en cuenta la situación actual de los derechos humanos de las mujeres, viendo las brechas, barreras, las inequidades, lo que se avanzó en igualdad de género y derechos humanos, los avances transversales a todos los ministerios y lo que se ha acumulado, ya que es lo que llevamos ya resuelto. Y también evaluar la agenda de género que se estaba cerrando ya en ese tiempo, ya la agenda de género que era la base de los PMG, ya en base a la agenda de género y nos daba los ejes, los mínimos para trabajar los programas de trabajo anual de los PMG. Y aquí les dejo el link de ¿cómo se llama?, del plan de igualdad. Y aquí es lo que es la implementación del Plan Nacional. Lo implementa el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través de la Agenda de Género 1822, ¿ya? Existe un comité interministerial para la igualdad de derechos y equidad de género que está compuesto por la mayoría de los ministerios y hay otros ministerios invitados como el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, ya que no aparece aquí, pero sí trabaja como invitado a esta mesa intersectorial, ya que se llama Comité Interministerial para la Igualdad de Derechos y Equidad de Género, ¿ya? Se basa, o sea, también de ahí surgen los compromisos ministeriales de género y los indicadores de género en el PMG, ¿ya? Y se crean convenios, acuerdos con los privados, también se impulsan reformas legislativas, acuerdos con otros entes públicos, ¿ya? Legislativo, judicial, contraloría, y todos los ministerios, todos los servicios públicos, organismos públicos y ¿cómo se llama?, privados de la sociedad están
tienen que participar, tienen que trabajar las temáticas de género. Y se constituye entonces el cuarto Plan Nacional de Igualdad en su dimensión articuladora y estratégica, se constituye en un mapa de ruta para avanzar en la igualdad sustantiva, enmarcándose en los objetivos de desarrollo sostenible y demás mandatos internacionales, pero al mismo tiempo en un sistema integral de gestión de las políticas públicas en materia de igualdad y equidad de género. Entonces tiene como propósito abordar las principales brechas de género mediante el fortalecimiento de las políticas públicas para garantizar la autonomía y el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas, superando discriminaciones, prejuicios y resistencia. ¿Ya? Entonces los objetivos del plan abordan simultáneamente derechos de la diversidad de las mujeres y colectivos, el proceso de consolidación y sostenibilidad de la institucionalidad del género, propuestas para avanzar de manera más rápida en la transversalización de género en el Estado y acciones para contribuir a la transformación cultural del país para eliminar toda forma de discriminación arbitraria basada en el género. Y la participación de las mujeres, el empoderamiento para participar de las mujeres en el plano cultural, político, económico, social, así como en el ejercicio de sus derechos humanos y libertades. Y este plan ha organizado su labor en 4 grandes áreas de trabajo, que las conocemos las personas que trabajan en género en los ministerios. La igualdad de derechos, deberes, oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando todas las desigualdades ante la ley. Segundo, tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todas sus formas. Tercero, promoción de la autonomía de la mujer, con especial foco en la autonomía económica. Y cuarto eje o área de trabajo, promoción del liderazgo femenino para aumentar la presencia de las mujeres en posiciones y cargos de alta responsabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar los 4 elementos distintivos del cuarto plan de igualdad. Reconoce y visibiliza la diversidad de mujeres. El primer panel elaborado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género como órgano rector de las políticas de igualdad. Se sitúa y responde a la agenda del Objetivo de Desarrollo Sostenible, la agenda regional, la estrategia de Montevideo. ¿Qué derechos son los los objetivos estratégicos y los derechos, como dijimos acá, en las áreas de trabajo que se va a hacer, los derechos y autonomía de las mujeres, ¿ya? Y estos son los objetivos estratégicos transversales para el 2030. Alcanzar el reconocimiento y respeto y garantía de los derechos de las mujeres en su diversidad para alcanzar la igualdad de género y la autonomía de la diversidad de las mujeres que habitan el territorio nacional. Fortalecerla y dar sostenibilidad política, técnica, operativa a la institucionalidad de género en el Estado. Instalar, tercero, la igualdad de género de manera transversal en el conjunto de la institucionalidad pública, políticas, planes, programas, presupuestos públicos para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, su autonomía y la equidad de género. Todo esto ha sido un proceso también lento que se ha ido cumpliendo. Se han ido cumpliendo los programas de trabajo, se han ido cumpliendo con el PMG y también, en cuarto lugar, contribuir a la transformación cultural del país, que es tan difícil hacer el cambio de switch, que se pongan los lentes de género, para eliminar toda desigualdad y discriminación basada en el género y propiciar la plena participación de la diversidad de mujeres en la vida cultural, política, económica y social del país. ¿Ya? Y tenemos los principios orientadores: igualdad, no discriminación, libertad, autonomía, laicidad, y los enfoques también que la sustentan, que dijimos que era derechos humanos de las mujeres, interseccionalidad y la interculturalidad, enfoque
¿cómo se llama? Democracia paritaria, representativa y participativa, y el enfoque territorial, ¿ya? Ese lo vamos a ver por vía Zoom, en la clase del 17. Y las metas del 2030, derechos civiles, políticos, derechos económicos, derechos sexuales y reproductivos, y muy importante el derecho a una vida libre de violencia, derechos sociales y culturales, derechos colectivos y ambientales. Entonces aquí tenemos más o menos como el mapa, le llamo yo, del cuarto plan de igualdad entre mujeres y hombres. Y aquí están los objetivos específicos, ¿ya? Detallados uno por uno, los cuatro tipos de derechos. Y aquí, perdón, y acá están, son 6 tipos: derecho económico y los derechos sociales y culturales, y los derechos colectivos y ambientales. Entonces, en consecuencia, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha definido los siguientes objetivos estratégicos. Entonces, estos son todos los objetivos estratégicos que estaban aquí. Aquí en el medio, objetivos estratégicos transversales. Pero se los dejo en más grande, que ya los leí para que los tengan, ¿ya? Y los lineamientos políticos principales, basados en la igualdad de derechos, deberes, trato y participación, tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todas sus formas, autonomía de la mujer con especial foco en la autonomía económica, impulsar el liderazgo femenino, más mujeres en posiciones de alta responsabilidad, que ya lo habíamos visto en el mapa. Y aquí desglosado uno por uno. Igualdad de derecho, deber, el trato y la participación, como punto número 1, ¿ya? Y de qué se trata esta parte uno por uno. También tolerancia cero a la violencia contra la mujer en todas sus formas, ¿ya? Y que tiene que ver con las diferentes acciones que se van a realizar en las diferentes instituciones. Por ejemplo, aquí habla de crear una unidad en Carabineros y PDI especializadas en prevenir y seguir los registros de denuncias de violencia doméstica contra la mujer. Eso. Y la parte de la autonomía de la mujer, con especial foco en la autonomía económica, ¿ya? Y aquí tiene un eje importante, que es el sistema de sala cuna universal, ¿ya? Que se está discutiendo. El liderazgo femenino, más mujeres en posiciones de alta responsabilidad. Y ahí el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha impulsado varios programas y acciones con la empresa privada, ¿ya? Tiene el registro de mujeres para altos cargos públicos, que es un registro que tiene en la página del Ministerio de la Mujer, para que las mujeres se postulen a los directorios, ¿ya? Y también en este instante, hace poquito, ahora hace poco, hizo una alianza con diferentes empresas también. Y la Comisión Regional para la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género. Entonces, la Comisión Regional tiene como objetivo traspasar y llevar a cabo en las regiones los lineamientos políticos basados en el programa de gobierno 1822 para la equidad de género. Es una instancia de coordinación, información, orientación y acuerdo para las políticas públicas regionales de género. Y estos compromisos son compromisos comunes a todos los ministerios, ¿ya? Donde se deben ir haciendo levantando diferentes acciones. Por ejemplo, actualizar un diagnóstico institucional que identifique cuáles son las inequidades, brechas y barreras de género sobre las cuales el sector debe actuar.
Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene que hacer un diagnóstico sobre las iniquidades, brechas y barreras de género en el sector agrícola y más. También incorporar transversalmente igualdad y equidad de género en el diseño, implementación y evaluación de sus políticas de programa, presupuesto del sector, de las campañas de difusión, incorporando mensajes sin sesgo, imágenes masculinas y femeninas en equilibrio. Y que todos los datos existan en los sistemas de información, estadística, estudios o cualquier otro estén desagregados por sexo. Bueno, eso es transversal a todos los ministerios. Todos tienen que trabajar desagregando por sexo. ¿Ya? También aplicación del instructivo presidencial de los protocolos de acoso sexual y laboral. Cosa que no les pregunté si lo tenían, pero asumo que sí, porque ya no queda ningún ministerio que no lo tenga. Puede ser algún servicio que no trabaje con el protocolo ministerial y que tenga un protocolo aparte, pero no sé, no les pregunté a ustedes si tienen el protocolo de acoso sexual y laboral. Que esa es una temática que sería bueno que ustedes trataran más adelante, ya un poquito más avanzada para distinguir así inmediatamente si se trata de acoso sexual, de acoso laboral, de maltrato, porque se confunde el acoso con el maltrato, que son dos cosas diferentes, ¿ya? También, bueno, hacer seguimiento de las políticas regionales de igualdad y equidad de género, ¿ya? Formación y capacitación de funcionarios públicos en igualdad y equidad de género. Bueno, aquí estamos, sentados estudiando y aprendiendo, y aquí entonces estamos cumpliendo con un compromiso. Y lograr que el 100% de los funcionarios o funcionarias de las OIRS, de los sectores con responsabilidad en atención de violencias contra las mujeres, estén capacitados en acogida y derivación de mujeres. Qué importante eso, porque muchas veces las personas no están capacitadas y sin querer hacen más daño. Entonces, estos compromisos sectoriales son un instrumento estratégico para avanzar en las políticas de igualdad de todos de los sectores. Y tienen un carácter estratégico y su finalidad es la igualdad y la equidad de género en las políticas regionales del sector durante el periodo 2018-2021. Entonces apuntan a las políticas globales sustantivas en materia de igualdad de género, no obstante deben ser lo suficientemente concretos para permitir su medición y constatar su evolución. O sea, tenemos que crear indicadores, ¿ya? Entonces, tenemos el plan nacional, ¿ya? Y tenemos la agenda de género. Entonces, la agenda de género, el programa de gobierno en 1822 nos va a dar los lineamientos y están incluidos los lineamientos de la agenda de género. Entonces, y nos van a dar los lineamientos estratégicos para el gobierno regional, nos va a dar los compromisos regionales ministeriales de género, y esos compromisos regionales se van a traducir en el sistema de equidad de género a través del programa de mejoramiento de gestión. Entonces vamos a tener ahí ya las agendas regionales de género, ¿ya? Y los mecanismos para implementarla, ¿cómo se llama? Son las comisiones para la igualdad de derechos y equidad de género, ¿ya? Y hay encargados regionales de género en los sectores y también hay, ¿cómo se llama? Aunque no son, yo sé que en regiones trabajan súper poca gente, pero de repente hacen harto trabajo en conjunto y tienen sus mesas de género. Y los encargados de género, las intendencias, gobernaciones, GOR y SERVI. Entonces, la Comisión Regional para la Igualdad de Derechos y Equidad de Género
tiene como objetivo traspasar y llevar a cabo en las regiones los lineamientos políticos basados en el programa de gobierno 1822 para la equidad de género. Entonces, es una instancia de coordinación, de información, orientación y acuerdo para las políticas públicas regionales de género. ¿Quiénes participan? Las 15 regiones del país. Y estos son los actores, los gobierno regional, gabinete político, jefes de servicio, intendencia de gobernaciones, la Comisión Nacional de Gasto Público, los CORE, ¿ya? Entonces, la institucionalidad de género, la incorporación del enfoque de género en las políticas públicas ha significado que las instituciones del Estado integren en sus agendas nuevas aproximaciones y temas considerados hasta hace poco como propios de la esfera privada, entre ellos la violencia contra las mujeres y la dependencia económica. Entonces, han visibilizado las desigualdades de género en la esfera pública, como en el caso de la segregación de género en el mercado de trabajo, la educación, la representación política también, ¿ya? Entonces, transformar estas concepciones de género en una orientación igualitaria a los procesos de institucionalización del género dentro del Estado, es una tarea de gran complejidad, en la cual se relacionan los actores, los marcos interpretativos diferentes de la realidad, de los valores, intereses, el grado de poder diferentes. Entonces se producen ideas de distinto grado de profundidad, al mismo tiempo se van transformando y construyendo nuevas normativas en temáticas de derechos de las mujeres. Y ese sería parte del módulo que nos faltaba y que era asincrónico. Nos va a quedar una parte que tiene